Hola, ¿qué tal? Por este medio oramos al Todopoderoso para que te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, y para que le dé el entendimiento del lugar para seguir escudriñando las Escrituras. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante candente, un tema bastante interesante, un tema que llama a mucha investigación y es referente al tema sobre si eres sodomita. ¿Eres sodomita? Es el título de esta cápsula que estaremos desarrollando en esta ocasión. Hay dos líneas de pensamientos en cuanto a lo de Sodoma y Gomorra, a cuál fue el pecado de Sodoma. La primera línea plantea que el pecado de Sodoma fue la homosexualidad. Es el tema más, la línea más conocida, la más acabada, la más difundida por todas partes. Hay una segunda línea de pensamiento que dice, que afirma que el pecado no fue la homosexualidad. Vamos a estar trabajando estos dos tópicos en esta ocasión. Sobre el primer tema, que es sobre que el pecado de homosexualidad, como es el más difundido, como es el que se maneja en todos los ámbitos teológicos en nuestras iglesias, eh, vamos a tomar más tiempo con la segunda línea de pensamiento porque es la menos conocida. Y la otra pues sería prácticamente llover sobre mojado. No estaríamos abundando muchas cosas de lo ya expuesto día tras día. Vamos entonces a seguir avanzando sobre este tópico. En Deuteronomio 23, versículo 17, hay un pasaje bastante interesante que la Reina Valera antigua, la versión Reina Valera antigua dice: no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. El mismo pasaje, Deuteronomio 23, 17, en la nueva versión internacional nos dice: ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Por otro lado, la versión israelita nazarena dice: ninguna mujer israelita debe ser ramera cultural y ningún hombre israelita debe ser prostituto cultural. Por otro lado, el mismo pasaje en Deuteronomio 23, 17 de la Biblia Reina Valera nos dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. La Biblia textual, tercera edición, nos dice: no habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. Llama mucho la atención lo que dice la Reina Valera, y es sobre la cual queremos analizar más el pasaje, donde dice que no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Este es el pasaje, vamos a verlo más de cerca, donde nos dice en la Biblia Tugatencia, dice: lo tie que de Shamit vo Israel, velo ie kadesh bne Israel. Lo tie que de Mifnot Israel, ve lo ie kadesh Mifnei Israel. Es decir, la traducción sería: no habrá Kedeshá, es decir, consagrada. Kedeshá viene de Kadosh, que de la misma raíz, Kadosh, que hablamos de santo, santidad. Entonces, Kedeshá sería consagrada. No habrá consagrada entre las hijas de Israel y no habrá consagrado entre los hijos de Israel. Nos llama la atención
que la Reina Valera habla de no habrá prostitutas. Sin embargo, la palabra prostituta o ramera en hebreo es la palabra zoná, no la palabra kedeshá. O sea, no sabemos la motivación por lo que el traductor de la Reina Valera usó la palabra ramera cuando donde quiera que aparece en la Biblia la palabra zoná. Zain, vav, nun, hey, zoná, en ese pasaje. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que se está ventilando en este pasaje? ¿Qué es lo que se está prohibiendo aquí en Deuteronomio? Para eso es importante conocer un poco la historia del pasado sobre eso. Se está hablando de la ritual de la fertilidad. ¿A quién se le llamaba los consagrados? Deuteronomio 23:17 está prohibiendo una práctica que era muy común en todo el antiguo Medio Oriente, donde un sacerdote, es decir, un consagrado, sostenía relaciones sexuales con una sacerdotisa, una consagrada, en el templo para invitar a sus dioses, Yahvé y Asherá, a hacer lo mismo para que la tierra fuera fertilizada y hubiera abundancia de frutos. Es decir, que el pueblo de Israel, antes de ser monoteísta, pasó de politeísta a enoteísta y ahora pues monoteísta. Hubo una época en la que la creencia popular era que Yahvé tenía una esposa que era Sherá. Y entonces en el templo se juntaban 5 sacerdotes masculinos y 5 sacerdotisas y escogían una pareja para que sostuvieran relaciones sexuales en el templo, no como una forma de pornografía o algo de esa naturaleza, sino que una forma de llamar a invitar a sus dioses a que así como esta pareja está teniendo relaciones sexuales, así que Yahvé y Asherá tengan relaciones sexuales para que la tierra fuera fértil. Es decir, porque era un pueblo agrícola y vivía de la agricultura y quería una zona donde casi no llueve, oraban para que entonces Dios y Asherá enviaran la lluvia. Eso era el pensamiento. Luego el pueblo de Israel despertó, entendió que no era así y entonces manda a prohibir de que en el templo se hagan este tipo de práctica de rito a la fertilidad, sosteniendo relaciones sexuales de una pareja y los otros orando y cantando para completar ese rito. Eso se manda a prohibir aquí en este pasaje de Deuteronomio. Ese es en el fondo la razón por la cual se prohíbe esto en Deuteronomio 23:17. Ahora, ¿cuál fue realmente, de acuerdo a la segunda línea de pensamiento? Dijimos que la primera línea de pensamiento no la voy a abundar mucho porque todos la conocemos, que es donde se afirma y se confirma, y el 95% entre las iglesias y del pensamiento de los cristianos entienden que el pecado de Sodoma fue la homosexualidad. Vamos a abundar más sobre los que dicen que no fue la homosexualidad y para eso toman como base unos pasajes bíblicos de los cuales vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, Ezequiel 16:49 lo toman mucho los defensores de que el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad y dicen que Ezequiel 16:49 y 50 nos dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron, hablando de soberbia, de Sodoma, de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es decir, que de acuerdo a Ezequiel, y tomado en cuenta por la línea de pensamiento que plantea que el pecado de Sodoma no fue la sexualidad, de acuerdo a Ezequiel, el pecado de Sodoma fue la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad, no fortalece la mano del afligido y del menesteroso, y que hicieron abominación delante de mí, cuando lo vi, los quité. Abominación tiene en hebreo muchos significados. La palabra para abominación, la palabra toeva, tav, vav, ain, bet, hei, toeva. Toeva significa primero prácticas idolátricas.
En segundo lugar, asesinato de niños. En tercero, sexo ilícito, mentira, engaño y comidas impuras. Es decir, que la palabra abominación no necesariamente siempre significa abominación sexual o pecado sexual, sino que lo utilizaban mucho ellos para prácticas idolátricas. Se hablaba de abominación cuando algunos niños eran pasados por el fuego, eran sacrificados, y los otros casos que hemos mencionado ahí. Esta es tomado muy en cuenta por los defensores de esta línea para entender o para defenderse de que la causa del pecado de Sodoma y Gomorra fueron estas que hemos mencionado en este momento. Ahora, ¿habrá otro profeta o otro escritor bíblico que también coincide con Ezequiel? Bueno, los defensores de esta línea de pensamiento se van a Isaías. En Isaías 1, 10 al 17, aunque específicamente los últimos dos versículos, nos dice lo siguiente: príncipe de Sodoma, oigan la palabra de Yahvé, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Le dice Isaías, de parte de Yahvé, de Jehová, a los príncipes de Sodoma, que dejen de hacer lo malo. Dice Yahvé, a través de la boca de Isaías, de acuerdo a Isaías 1, 17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Es decir, que Dios, Yahvé, Jehová, Adonai, a través de la boca de Isaías, de acuerdo a Isaías 1:17, le llama la atención a los príncipes de Sodoma porque no están haciendo el bien, no están buscando el juicio, no están restituyendo al agraviado, no están haciendo justicia al huérfano, ni están amparando a la viuda. Bueno, también nosotros, para poder entender más estos pasajes, tenemos que entender qué era la hospitalidad en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, la hospitalidad era una práctica vital por las razones de que en ese tiempo no existían tantos hoteles, además de la temperatura tan alta. Las gente llevaban a las casas y en esas casas pues tenían que darle hospedaje a la gente y cuidar de ellos durante el tiempo que estuvieran hospedados en su casa, y aún hasta saliendo de la casa varias horas después estaba bajo la cobertura o el cuidado de esta gente que lo estuvieron amparando. Eso era vital en el Medio Oriente, la hospitalidad. Regla 1.1 era realmente la hospitalidad. Y vemos aquí incluso en los pasajes cuando estos mensajeros de Dios van donde Abraham, que Abraham y Sara le hacen un banquete extraordinario a estos mensajeros. Y cuando estos mensajeros van a donde Lot, Lot hace también lo mismo, le hace un recibimiento extraordinario, diferente al recibimiento de los habitantes de Sodoma. A los demás habitantes de Sodoma, a excepción de Lot, estos le dan un recibimiento muy mal a estos mensajeros. Vemos los pasajes, por ejemplo, de Génesis 19:1 al 4, donde nos dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Es decir, Lot, al estar a la puerta de Sodoma, nos está diciendo que era un anciano, que los ancianos, los que impartían justicia, se sentaban siempre a la puerta, a la entrada de la ciudad. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo en actitud de reverencia. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden. Le lavaré vuestros pies y por la mañana os levantaré y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura
y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad de los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Claro, la palabra conocer aquí puede ser conocer personalmente o también se analiza de conocer puede ser tener relaciones sexuales. Las dos líneas de interpretación, los que entienden que fue homosexualidad dicen que era para tener relaciones sexuales. Los que dicen lo contrario dicen que era para conocerlo físicamente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, está bajo mi cobertura, tengo que ser un gran huésped. Deben ser grandes huéspedes. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Aquí quiero aclarar algunos conceptos. Aquí todo el pueblo va a que saquen estos varones de la casa de Lot. Es donde ha habido la discusión entre los dos sectores, porque si conocemos la cultura del Oriente Medio, en el Oriente Medio, como decíamos, existía la ley de la hospitalidad. Aquí vemos que en Sodoma no eran hospitalarios. Ya vemos lo que decían los profetas. Y vemos que quieren que los saquen para que estos extraños no lleguen aquí. Están cuidándose de que no vengan extranjeros a Sodoma. Y lo de conocerlo y de que Lot le ofrece sus hijas, es donde hay las discusiones entre las dos líneas de pensamientos. Ahora bien, la línea de pensamiento que dice que no fue el pecado sexual aluden a un concepto real de la historia del Medio Oriente, en que en el Medio Oriente no necesariamente el tener penetración sexual por el ano no necesariamente quería decir una relación homosexual. Por ejemplo, si dos ejércitos iban a la guerra, el ejército que perdía, el ejército vencedor tomaba a esos soldados y lo penetraban sexualmente por el ano como una forma de humillarlo o decir ustedes son mujeres, ustedes son inferiores, que era lo que se creía de las mujeres en esa cultura muy machista, y ustedes nos pertenecen. O sea que la penetración anal no necesariamente quería decir que era relación homosexual por deseo, por amor. Es lo que aluden los defensores de esta corriente. Él está ofreciendo sus hijas como una forma eh, de proteger a estos ángeles, a estos mensajeros. Incluso esta cultura de la penetración anal o la penetración sexual también se veía, como digo, como un símbolo de poder, porque ustedes muy bien recuerdan que cuando Absalón le dio un golpe de estado a David, Aitofel, uno de los consejos que le dio a Aitofel fue que fuera inmediatamente al harén que tenía David y que Absalón viviera sexualmente con las concubinas de David. Ustedes ven que incluso dice el pasaje bíblico que prepararon una carpa, un lugar para entonces Absalón tener relaciones sexuales con las concubinas. ¿Para qué? Para decir, ustedes tienen un nuevo dueño. Lo de la relación era, ustedes tienen un nuevo dueño, que soy yo, Absalón. Eso era parte de lo que la cultura del Oriente Medio establecía en esa ocasión. Ahora, vamos a ver un caso también de que no hubo hospitalidad y que se tuvo relaciones sexuales no con hombres, sino con mujer, en otro lugar donde se quiso agraviar a unos huéspedes, que es lo que defiende lo de la línea de pensamiento, reitero, de que
de que el pecado de Sodoma no fue la sexualidad. Y para ello nos vamos a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 19, versículos del 22 en adelante, donde dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. O sea, dice lo mismo que decían a Lot en Sodoma. Aquí en esta otra ciudad pasa algo parecido. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, o sea, del levita, yo os las sacaré ahora. Humíllenlas a ellas y hagan con ellas como le parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame. Mire, muy parecido los dos textos. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. No sacaron al hombre, sino a la concubina, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Entonces, Jueces 24, el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Es decir, los defensores de que no era necesariamente por asunto sexual o de homosexualidad ponen este otro ejemplo en otro lugar parecido, donde van y quieren humillar a estas visitas, y entonces quieren conocer al hombre, pero no abusan del hombre, sino abusan de su mujer, de la concubina, y pasan la noche entera abusando sexualmente con ella, de tal manera que ella muere. Es un argumento de los defensores de que el pecado de Sodoma no fue necesariamente la homosexualidad. Siguiendo, vamos a hacer un pequeño análisis del Midrash sobre la mujer de Lot. Hay un Midrash sobre la mujer de Lot. Un Midrash es una interpretación, es una exégesis de un pasaje bíblico. Los Midrashim fueron elaborados en el siglo I, siglo II de nuestra era por los tanaítas. Es decir, que un tanaíta, no sé quién, hizo, como hacen los comentaristas bíblicos, hizo una exégesis de la mujer de Lot. De acuerdo a este Midrash del siglo I, siglo II, dice que la mujer de Lot se llamaba Melach. Melach en hebreo es sal. Y que la mujer de Lot, cuando iban gente a su casa, a la casa de Lot, y le pedían lehem, hay un rejuego de palabras entre melach y lehem. Melach es sal y lehem es pan. Lehem termina en M, y entonces melach empieza con M. Tiene la misma letra, mem, lehem, tiene lamet, het, mem. Y melach tiene mem, lehem, y las mismas letras tienen estas dos palabras casi invertidas. Entonces, dice este Midrash que cuando iban a la casa de la mujer de Lot a pedirle lehem, es decir, pan, ella le daba melach, le daba sal. O sea que a los huéspedes, cuando pedían, en vez de darle pan, le daba sal. Entonces el Midrash dice que como ella lo que daba era sal, por eso cuando ella mira para atrás, que dice el Midrash que no fue para querer regresar, sino para sentirse gozosa de la maldad que le estaban cayendo a lo de Sodoma, dice el Midrash y dice la Biblia que se formó en una estatua de sal. Claro, la estatua de sal sabemos tiene otro tipo de explicación que no vamos a entrar en detalle ahora, pero lo cierto es, yo no sé si ella se llamaba Melach o no, yo no estaba ahí. No estaba ahí si realmente ella daba en vez de pan sal, eso no sé, pero lo que sí queremos ver es que
el exégeta de este Midrash quiere decir que la poca hospitalidad de Sodoma fue tan grande que incluso la misma mujer de Lot no practicaba la hospitalidad. Es decir, que estamos ante un pueblo totalmente opuesto a recibir hospitalidad a quienes le visitaban. Bueno, conclusión. Vamos a concluir nuestro pasaje en estos momentos. A ver cuál es nuestra conclusión final al respecto. Conclusión de estas dos líneas de pensamiento. Conclusión. Primera línea. El pecado de Sodoma fue la homosexualidad. Es lo que nos dicen el 95% de nuestras escuelas teológicas. Segunda línea de pensamiento. La segunda línea de pensamiento dice que el pecado no fue la homosexualidad, que el pecado fue por soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso y abominación. Y utilizan para ello el pasaje de Ezequiel 16, 49 y 50. Segunda causa del pecado de Sodoma, de acuerdo a esta línea de pensamiento, no hacer el bien, no buscar el juicio, no restituir al agraviado, no hacer justicia y no amparar a la viuda. Y toman como base a Isaías 1:17. En síntesis, entonces, eres sodomita. Si quiere dejar de ser sodomita, de acuerdo a la primera línea de pensamiento, entonces debería no ser homosexual. Eres sodomita, de acuerdo a la segunda línea de pensamiento. Si no quieres ser sodomita, entonces practica el bien, protege a la viuda, protege al desamparado, no sea soberbio. Entonces, es posible que entre nosotros habrá muchas personas que posiblemente no practiquen la gran mayoría de la homosexualidad, pero sí entonces serían sodomitas, sí entonces no practican el bien, no son hospitalarios, no le dan la mano al menesteroso, no protegen a la viuda, no protegen al huérfano, no ayudan al vecino, no son menesterosos, no son bondadosos. Entonces, dejamos esto en manos de ustedes, si eres o no eres sodomita, dependiendo de cuál de estas dos líneas de pensamiento hay. Dejo que sea ustedes que decidan cuál es la más apropiada. Le motivamos a que sigan investigando, estudiando, pero independientemente a la decisión, a la posición que ustedes lleguen, sea que mantengan la normal, la mayoritaria, o que cambien su punto de vista, exhortamos a que hagan el bien, que protejan al desvalido, al huérfano, a la viuda, al que no tiene nada, y así entonces dejaremos de ser sodomita. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.